Harán quedar bonito. Toda la vida, profe. Listo, estamos en vivo. Ya estamos en vivo. A ver, sí, tiene razón, estamos en vivo. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Somos del Preuniversitario SEAP. Estamos en el día de hoy para la resolución de algunos ejercicios de dominio lingüístico y en este caso sería dominio científico de la parte de física. Nos está acompañando el ingeniero Raúl Rosero y un grupo de estudiantes que muy amablemente decidieron acompañarnos el día de hoy, al parecer. Ok, vamos a revisar unos ejercicios. El ejercicio 4 y 5 son ejercicios de la prueba del 2020, si no estoy mal. Entonces, bueno, en este ejercicio que dice completa la oración conservando la concordancia verbal, tenemos que tomar en cuenta los singulares y los plurales para poder determinar de quién se está hablando. Como podemos observar, comenzamos con la frase un jurista y político. Un significa singular, por ende, tenemos que colocar algo que haga referencia a singular. Y sí, de hecho, estás muy bien, Juan. Tiene razón, Juan. Anabel sigue participando. Tienes que tomar en consideración y en cuenta la palabra un jurista. Si estamos hablando de un jurista, estamos hablando de un singular. En este caso, estamos mencionando una sola palabra. Correcto, Juan Espinosa. Tiene razón. Estaríamos hablando de un jurista y político por la plaza desde muy niño, ha practicado ambas profesiones, por lo que ejerce de manera destacada. Perfecto. Tienen que tomar en cuenta el contexto y si es un singular o si es un plural. Es lo correcto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Igual es otro ejercicio de concordancia verbal y nominal. En este caso aquí ya nos dice directamente nominal, que estamos hablando del número. A ver, antes del discurso el director habló a sus compañeros pidiendo orden. Como me está pidiendo la que tenga falencias, la A está correcta. Veamos, ¿qué opción ustedes le colocarían, niños y niñas? A ver, veamos sus respuestas. Lastimosamente, en Facebook ya tuvimos un error. No es caminan y ejercen, es camina y ejerce. Muy bien, correcto. De hecho, la mayoría, en realidad todos colocaron la respuesta adecuada. Muy bien, Melanie, Camila, Alan, todos de acuerdo. Muy bien, Ale. En la reunión estaba 12 socios. Si nos damos cuenta, estaba, faltaría la N, que sería el plural, y sería, en la reunión estaban 12 socios presentes. Siempre que tenemos este tipo de preguntas, tenemos que tomar en cuenta el verbo y tomar en cuenta el número, si es singular o es plural. Muy bien, señorita secretaria, por favor, siguiente pregunta. Gracias. Esto fue una de las preguntas Aguanta un del año. rato. Estamos con un poco de retraso con respecto a Face y a Zoom. Entonces, en Face todavía no se carga la tercera pregunta. Estoy conectado a la transmisión y todavía no se carga. Ahí sí, ahorita recién se cargó. Entonces, ahora sí, dale. Gracias. Muy bien, niños, niñas. Esta pregunta que tenemos aquí, la pregunta número 3, fue tomada en los exámenes del año 2019. Si no estoy mal, fue en junio del 2019.
Y veamos lo mejor del mundo. Todos están correctos. Y bueno, tomando en cuenta que esta fue una de las preguntas que tenía mayor puntaje en el examen del periodo anterior. Entonces, bien, muy bien, niños y niñas. Y sí, como tenemos aquí la palabra personas, en este caso personas conlleva la idea de que tenemos masculinos dentro de este término, personas. Por ende, ¿qué fue lo que les había dicho? Es muy común que al momento que se coloca personas, es necesario colocarle el plural en masculino. Entonces eliminamos el literal C y eliminamos el literal D. Nos quedaría entre la A o la B. Los miles de personas llenaron el estadio o unos miles de personas llenaron el estadio. Si observamos unos miles de persona, incorrecto. Por tanto, lo que quedaría, los miles de personas llenaron el estadio. Siempre que tenemos este tipo de plurales, debemos tomar en cuenta las normas gramaticales con respecto a la Real Academia de la Lengua, con respecto al uso de los plurales y los singulares. Evidentemente, esto es muy poco común que cuando hablamos de manera coloquial lo usemos, pero lastimosamente las normativas de la Real Academia de la Lengua son muy explícitas con respecto al uso de singulares y plurales. Y sí, ya estoy viendo que 2 que 3 personas están colocando las respuestas. No está bien. Tienen que tomar en cuenta siempre plurales y singulares, por favor. Muy bien. Y siguiente pregunta. Cargándose. Ok, cargándose. Revisa en Facebook, ahí está. Ahí vas a tener lo que está sucediendo. A ver. Está chévere. Ya se cambió. Ok, para el siguiente texto que tenemos aquí, nos dice idea central del texto. En este caso es el texto de la peste bubónica. Perdón, de la peste, mil disculpas, de la peste de la fábula de Albert Camus. Lo siento, estaba pensando en otra cosa que estaba leyendo temprano. ¿Mm? Mi lapsus brutus, mil disculpas. A ver, con respecto al texto de la peste, tenemos siempre que tomar en cuenta que la idea central o idea principal es el elemento más importante que va a englobar todo el texto. Si observamos que aquí el texto está hablando acerca de la peste como primer elemento, vamos a ver que en las opciones tenemos el literal A, literal B, y de hecho tenemos hasta el literal, sí, solo el literal A y B que están hablando de la peste. Ahora, para yo poder determinar un elemento adicional, quiero que observen qué palabra, en este caso un nombre propio, que se esté repitiendo constantemente en el texto. En la primera línea voy a ver que dice la palabra camus. Más abajo voy a encontrar la palabra camus nuevamente. Si observan, en dos elementos distintos se encuentra la palabra Camus. Tomando en cuenta que la peste fue escrita por Camus, podré determinar que en la opción de respuesta debemos tener que la peste y tenemos que tener también la palabra Camus. ¿Por qué? Porque acuérdense, la idea central o idea principal es el elemento que siempre nos va a determinar de qué se va a hablar en el texto. El elemento que normalmente resume todo el texto en una pequeña frase. Entonces, si tenemos la peste y Camus, ¿en qué opción de respuesta tenemos ambas palabras? Exactamente, Brian, la respuesta será literal A, el mensaje humanista de Camus en la peste. Y se acabó el ejercicio. E inclusive, si ustedes van leyendo fragmentos del texto, se van a dar cuenta que gracias a que tenemos la idea central, el mensaje humanista de Camus en la peste, vamos a determinar que el resto de texto nos va a ayudar, nos va a poder sustentar lo que sacamos como idea principal. Por eso, si tomamos la última línea que va después del signo de pregunta, que dice, la alegoría de las actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana e inexorable, y extrae de la historia un mensaje de humanismo. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando del mensaje de humanismo. ¿Por qué? Porque en el literal A también nos plantea el mensaje humanista de Camus en la peste, o sea, resume todos los elementos del pequeño párrafo. Muy bien, siguiente pregunta. Y bueno, esta pregunta fue tomada exactamente en el mes de enero. Esto es una identificación de una obra literaria.
Niños y niñas, por si acaso, esto es una de las cosas que se están evaluando en este momento para lo que es del examen. Y ustedes tienen que saber más o menos identificar de qué tipo, de qué texto pertenecen fragmentos de algunas obras. Más que nada de obras ecuatorianas. Me parece que si ustedes observan aquí tenemos Policarpio. Policarpio ya nos está definiendo de qué obra es. También podríamos ubicar el tipo de texto que está utilizando. Me muero semejante aguacero que ha caído todito el día, que es pues alañá chiquita tan atraído. Con esto ya podemos determinar de qué tipo de texto estamos hablando. Correcto. Bien, Juan. En este caso, ¿qué tipo de texto estaríamos hablando? A ver, veamos qué respuestas me colocarían aquí. Bien, Juan. Ale, perfecto. Mel, muy bien. Es una obra que les enviaron a leer en sus épocas de colegio. Sí, Anabel. No existían los colegios. Y, ok, en este caso lo que se va a hacer para que ustedes puedan definir, por ejemplo, esta parte todavía es lo que faltaría un poquito que nosotros revisemos. Lo que se va a hacer es trabajar directamente con lo que es unos pequeños resúmenes con respecto a las obras literarias, puesto que ya no tendríamos tanto tiempo como para que se lean todo. Sí sería lo más indicado que lean todos los textos, pero en este momento, como les están viendo, Policarpio ya nos está definiendo de qué obra es, puesto que es uno de los personajes de esta obra. Entonces, sí, las personas que respondieron Huasipungo, evidentemente, estarían en lo correcto. Y también acotando un poco más, Atahualpa, Cumandá y Cuyungo son todos obras de la época de la conquista, y en este caso son obras que también les van a pedir que ustedes hayan leído, que sepan de qué se trata la obra, ¿de acuerdo? Al igual que lo que es las obras mitológicas, que también tienen que saber más o menos de qué se trata. Pero bueno, esto todavía lo hemos dejado un poquito más adelante para poder revisar, puesto que no, o sea, es más que nada que ustedes sepan identificar cada obra. ¿De acuerdo? Y ya, creo que con eso acabaría yo mi parte, creo. ¿Te toca, Raúl? Listo. Sí, sí, pues tienes que decir como en el colegio, pues. A continuación, mi compañero. Está bien. A continuación, el ingeniero. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Está con el preludio. Quiso la carátula. Exacto. Ya te Ya, a dije, ver, medias. espérate que se cargue. A ver. Bueno, vamos a revisar unos ejercicios de física, unos ejercicios bastante rápidos, bastante sencillos. Una mezcla de temas, ya saben, para practicar todas las fórmulas posibles, la mayor fórmula, las mayores cantidad de fórmulas posibles. Entonces vamos con el primero, que dice que en un laboratorio científico se coloca dos cargas en una línea recta, como se muestra en la figura. Determina el módulo de la fuerza eléctrica que se genera en la interacción de las cargas. Entonces tenemos dos cargas, una carga Q1 de 2 coulombs y una carga Q2 de 3 coulombs, las cuales están separadas de una distancia R, no nos dice. Entonces nos está pidiendo que nosotros calculemos la fuerza eléctrica que hay entre las dos cargas. Entonces, si ustedes recuerdan la fórmula de la fuerza eléctrica, simplemente va a ser igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces, si ustedes observan las opciones de respuesta, en las opciones de respuesta tienen tanto la K como la R. ¿Qué significa eso? Que no hay necesidad de poner el valor de K, no hay necesidad de poner la constante. Entonces simplemente vamos a reemplazar los otros valores. Vamos a ponerle por abajo. Simplemente la fuerza eléctrica va a ser igual a K por Q1, que es 2, por Q2, que es 3, sobre la distancia que también es de R al cuadrado. Y esto me va a dar 6K sobre R al cuadrado. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto el ejercicio. Ha sido la opción A, 6K sobre R al cuadrado. Entonces es muy importante sabernos la fórmula de la fuerza eléctrica, la cual es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Y en este caso no nos pide el valor de K.
sería importante que ustedes se la sepan de memoria. A veces en la prueba les dicen a ustedes al último del ejercicio utilice tal valor, pero preferible que se la sepan de memoria. Es una fórmula, es una constante sencilla, entonces de preferencia que se la sepan. Vamos con este segundo ejercicio. El ejercicio dice que en un programa de televisión se comparan los movimientos rectilíneos de dos automóviles, A y B, los cuales se representan en la gráfica velocidad versus tiempo. Nos pide que veamos cuál de las cuatro opciones que nosotros tenemos es la opción correcta. La opción A dice de 0 a 1 segundo, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. La B dice de 0 a 2 segundos, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. La opción C dice de 0 a 1 segundo, el ¿No automóvil A grabas eso? recorre la misma distancia del En esta automóvil B. ahorita que se transmitían en directo o Y internet. la opción D, me ayudan con ese micrófono, Me están porfa. haciendo para poner Dice que allá. de 0 a 2 No, ahí segundos, sale en el teléfono. Es como tal el así grabado. automóvil A recorre la misma distancia que el automóvil B. Entonces, a Compañeros ver, habrán ahí, ¿no? Estudiando, simplemente sí. nos está pidiendo desde Compañeros dónde habrán estudiando. Raúl, por favor, activa tu micrófono, está apagado. Ahí está, apagaste el micrófono de todos, incluido el mío. Sí, Listo. Bueno, entonces no sé hasta qué parte me escucharon. Pero, a ver, lo que está pidiendo este ejercicio es que simplemente nosotros analicemos qué sucede con las distancias que ha recorrido tanto el automóvil A como el automóvil B al 1 segundo y a los 2 segundos. Entonces, para saber eso, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el área bajo la curva. Siempre que nosotros tengamos una gráfica de velocidad versus tiempo, si nosotros calculamos el área, vamos a tener la distancia que ha recorrido. Entonces, primero vamos a analizar el vehículo A. El vehículo A, si ustedes se dan cuenta, tiene esta parte de aquí. Entonces su área va a ser todo esto de aquí que está pintado. Entonces vamos a calcular. Es un triángulo, por lo tanto tenemos que acordarnos de la fórmula del triángulo que es base por altura sobre 2. Entonces vamos a analizar, vamos a poner aquí aparte, vamos a poner para el vehículo A y vamos a analizar desde el segundo 0 hasta el segundo 1. Entonces recuerden que la fórmula es base por altura sobre 2 por ser un triángulo. Entonces vamos a analizar solo el pequeño triángulo del segundo 0 al segundo 1. La base, a ver, el área simplemente va a ser la base, que es 1, la altura, que van a ver que es 10, y eso dividido para 2, lo cual me va a dar 5. Eso ha sido desde el segundo 0 hasta el segundo 1. Ahora vamos a ver desde el segundo 0 hasta el segundo 2. Entonces, desde el segundo 0 hasta el segundo 2 también es un triángulo. Entonces, en este caso, la base va a valer 2, la altura va a valer 20 y eso dividido para 2. Simplificando, esto me va a dar 20. Ya tenemos para el vehículo A. Ahora, por la derecha, vamos a ir para el vehículo B. El vehículo B, simplemente, si ustedes se dan cuenta, va a ser un rectángulo. Sí, un rectángulo. Entonces también vamos a calcular las áreas. Para los segundos de 0 a 1 segundo, el área de un rectángulo simplemente es base por altura. Entonces la base va a ser 1, la altura va a ser 10. Por lo tanto, esto me va a dar 10. Y ahora vamos a calcular de 0 a 2 segundos. El área va a ser igual. La base, que va a ser 2, y la altura, que también va a ser 10. Si ustedes analizan el movimiento del vehículo B, es constante, la velocidad es constante. Por lo tanto, también va a ser 10, entonces esto me va a quedar 20. Ahora sí, veamos cuál de las afirmaciones ha sido correcta. La afirmación A dice que de 0 a 1 segundos, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. Pues eso es incorrecto, porque de 0 a 1 segundos el automóvil A recorre 5 metros y el automóvil B recorre 10. Por lo tanto, la A está mal. Opción B, dice de 0 a 2 segundos, el automóvil
A recorre mayor distancia que el automóvil B. Eso también es incorrecto, porque de 0 a 2 segundos el automóvil A recorre 20, el automóvil B también recorre 20, entonces no es mayor, ha sido igual. La opción C dice de 0 a 1 segundos el automóvil A recorre la misma distancia que el automóvil B. Entonces también eso es incorrecto, porque de 0 a 1 segundos el automóvil A se ha movido 5 metros y el automóvil B se ha movido 10. Incorrecto. La opción D dice de 0 a 2 segundos el automóvil A recorre la misma distancia que el automóvil B. Entonces, esta sería la respuesta correcta. La opción D, de 0 a 2 segundos el automóvil A ha recorrido la misma distancia del automóvil B. Entonces, siempre que ustedes tengan una gráfica de velocidad versus tiempo, lo que deben hacer es calcular el área. El área bajo la línea, bajo la línea que tengan, y con eso ustedes van a calcular la distancia recorrida. No importa qué figura sea, porque ustedes pueden ver aquí que el vehículo A me está formando un triángulo y el vehículo B me está formando rectángulos, cuadrados, lo que sea. Entonces, ustedes simplemente utilizan las fórmulas de triángulo, de rectángulo, y con eso ya van a sacar la distancia recorrida y ya podemos empezar a trabajar dependiendo de qué me pregunte el ejercicio. Entonces, esa sería la forma de resolver esto. Bueno, vamos a continuar. Siguiente ejercicio. Esperemos que se cambie. Parece que en Facebook todavía no se actualiza. Hasta aquí no tienen dudas. Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, un avión vuela en una trayectoria horizontal a una altura 3h con una velocidad VO, como se muestra en la figura, y deja caer una pequeña caja a la cual le toma tantos segundos en función de la altura en llegar al suelo, considerando que G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, entonces el ejercicio lo que me está pidiendo es que yo calcule el tiempo. Es un movimiento parabólico, ¿sí? Ahora, tengo solo la mitad de un movimiento parabólico. En movimiento parabólico, nosotros nos tenemos que acordar de una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Simplemente que la altura, vamos a anotarla por aquí, que la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros debemos partir de esa fórmula, que la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tipo de lanzamiento es un lanzamiento horizontal, es decir, es solo la mitad de una parábola. Este avión está lanzando una caja de manera horizontal y siempre que ustedes vean un movimiento horizontal, lo primero que se les debe venir a la cabeza es que esta velocidad inicial va a tener dos componentes, en el eje X y en el eje Y. En el eje Y siempre va a ser 0 y en el eje X va a ser igual a la misma velocidad inicial. Entonces, siempre que ustedes vean un lanzamiento horizontal, lo primero que se les debe venir a la cabeza es que la componente de la velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, dicho eso, nosotros podríamos reemplazar en la fórmula. La altura, que según el ejercicio es 3h, es igual a la velocidad inicial en y, que es 0, por el tiempo, el cual no sabemos, más 1/2, déjenme poner aquí, de la aceleración. En este caso, la aceleración con la que estamos trabajando es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, según el ejercicio, es 10 por el tiempo al cuadrado. Esta parte de aquí se me va a hacer 0. Aquí podemos simplificar mitad 1, mitad 5. Me va a quedar que 3h es igual a 5t al cuadrado. Ese 5 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Me quedaría que t cuadrado ha sido igual a 3h sobre 5. Como el ejercicio me pide que yo calcule el tiempo, simplemente va a ser la raíz cuadrada de 3h dividido para 5. El exponente al cuadrado, al otro lado pasaría como raíz. Entonces simplemente sería la raíz cuadrada de 3h sobre 5. Algo para hacer más fácil este ejercicio, para hacerlo más rápido, es que se acuerden lo que yo les dije ahorita, que siempre que ustedes vean un lanzamiento horizontal,
La componente de la velocidad inicial en el eje Y va a ser 0. Sí, siempre va a ser 0. Entonces reemplazamos en la fórmula, automáticamente se me hace 0, toda la primera parte de la fórmula se me va a eliminar. Mientras que el componente en el eje Y siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Y eso también nos podría servir si nosotros queremos encontrar algo más. Por ejemplo, yo quiero encontrar la distancia máxima a la que ha llegado este objeto. Entonces me podría servir eso. Y con eso nosotros ya tenemos que la respuesta ha sido la opción C. Bueno, ahora, vamos con otro ejercicio. Un ejercicio que ha causado, la verdad, un poco de controversia en su manera de resolver o en su resolución, ya que salen algunas respuestas, las cuales muchas están bien y otras están mal, la verdad. Pero bueno, a ver, el ejercicio dice que en una construcción se emplea un sistema ideal de poleas para elevar una cubeta con concreto, los que en conjunto tienen una masa de 20 kilogramos. Con base en la gráfica, determine el módulo de la fuerza en newtons que debe emplear un obrero para sostener dicha cubeta en el aire y mantenerla en reposo. Considere el módulo de la gravedad igual a 10 metros sobre segundo. Entonces, a ver, simplemente me está diciendo que nosotros tenemos una cubeta cuya masa es 20 kilogramos. Entonces, nosotros vamos a ver cuál es el peso de esta cubeta. Recuerden que por fórmula el peso es la masa por la gravedad. Entonces, si tenemos la masa, la cual es dato del ejercicio, es 20, y la gravedad, que también es dato del ejercicio, me dice que es 100. Entonces, el peso de esta cubeta ha sido 200. Por lo tanto, esto es 200. Ahora, podríamos nosotros resolverlo a través de las leyes de Newton. Como dice que nosotros debemos mantener en reposo esta cubeta, podríamos utilizar la primera ley de Newton, en donde la sumatoria de las fuerzas siempre va a ser igual a 0. Pero podemos hacerlo más rápido, podemos hacerlo más fácil. Una polea, simplemente lo que va a hacer una polea móvil, lo que hace es repartir el movimiento, el peso. Es decir, si esta cubeta pesa 200 newtons, significa que cada una de estas cuerdas está soportando 100 newtons cada uno. Vamos a poner aquí newtons, newtons y newtons. Entonces, una polea móvil, como la que tenemos ahí, lo que hace simplemente es repartir el peso. Entonces, si la cubeta pesa 200 newtons, significa que cada una de las cuerdas que nosotros tenemos está soportando un peso de 100 newtons cada uno. Ahora, tenemos una persona que por el otro lado está sujetando también la misma cuerda y según el ejercicio con ángulo de 60 grados. Lo que el ejercicio me pide es la fuerza que está ejerciendo esta persona para sostener todo el sistema. Entonces, simplemente el resultado también va a ser 100, también va a ser la opción D. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Simplemente lo que hacen muchas personas de manera errónea es crear un triángulo y nosotros tendríamos, bueno, el triángulo que lo crean sería un triángulo de esta forma, vamos a dibujarlo por acá, en donde aquí estaría el 60 grados, aquí estarían los 100 newtons y tratan de calcular esta línea inclinada que sería la fuerza que está ejerciendo la persona. Y utilizan ya sea una función seno o una función coseno. Primero, si hacen eso no les va a dar ninguna de las opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque está mal. Está mal por definición. ¿Por qué por definición? La polea que está junto a la cubeta es una polea móvil. ¿Y qué hacen las poleas móviles? Las poleas móviles reparten el peso. Entonces, como les decía, esta cubeta de 200 se reparte en dos de 100. Y la polea que nosotros tenemos en cambio sujetada al techo es una polea fija. Las poleas fijas lo que hacen es cambiar la dirección de la fuerza. Entonces simplemente esto parte de la teoría. Hay que tener muchísimo cuidado. La teoría dice que las poleas móviles reparten el peso, mientras que las poleas fijas cambian la dirección del peso. No la reparten, no la cambian, no la minimizan, no la maximizan, cambian su dirección. Entonces sigue siendo 100 newtons, pero en este caso simplemente es hacia abajo porque le está sujetando a esta persona. Por eso la respuesta en este ejercicio va a ser 100. Eso es todo. Entonces borremos lo que estaba por acá
porque muchas personas confunden esto, crean un triángulo, tratan de sacar una función seno, una función coseno, para justificar una respuesta y saben poner que la respuesta es la opción A. Tengan muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Este es ejercicio de teoría. Deben tener cuidado con la teoría, con las definiciones. La teoría es muy, muy importante. Bueno, y eso creo que ya es todo. Falta un ejercicio. Estamos recién en él. Ha faltado uno más. A ver, vamos con el último ejercicio. Raúl, Dime. tienes una pregunta y dice que por favor, si puede repetir lo anterior. ¿Qué parte repito? ¿Qué es lo anterior? A ver, lo último que dije simplemente es que nosotros en este ejercicio tenemos una mezcla de una polea fija y una polea móvil. La polea móvil es esta polea de aquí. Esta es la polea móvil. Y esta de acá arriba, esta es la polea fija. Entonces nosotros tenemos una mezcla. La una es una polea móvil y la otra es una polea fija. Entonces, simplemente las poleas móviles lo que hacen es repartir el peso y las poleas fijas cambiar de la dirección de la fuerza que se está ejerciendo. Ahora, lo que me preguntan es por qué no se debería armar el triángulo. Bueno, vamos a hacer, verán, lo vamos a armar ese triángulo. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Cogen este 100 de aquí y lo ponen acá. Entonces, técnicamente crean este triángulo de aquí, donde esto vale 60 grados, esto vale 100, y tratan de calcular esta línea de acá, que sería la línea que es la cuerda que está sujetando a esa persona. Así sería esta línea verde de aquí. Entonces, lo que nosotros queremos sacar es el valor de f. Entonces, ¿qué función trigonométrica podríamos usar? A ver, ustedes que están ahorita conectados, díganme, ¿qué función trigonométrica podríamos nosotros utilizar para calcular esto, para calcular esa línea inclinada? Les escucho o les leo, escribo. ¿Tienes un comentario que dice, puede repetir lo del triángulo? Eso estoy haciendo ahorita. Ah, ok. Sigue nomás. Entonces, ¿qué función trigonométrica podríamos utilizar? Podríamos utilizar la función trigonométrica seno. Entonces, veamos, el seno de 60 grados. El seno, ustedes saben que es cateto opuesto dividido para hipotenusa, entonces sería 100 dividido para f. Como yo quiero el valor de f, si despejamos, f va a ser igual a 100 dividido para el seno de 60. Y listo, no sería ninguna de las opciones de respuesta. Si ustedes se dan cuenta, la fuerza, si es que nosotros hiciéramos por el triángulo, lo cual les estoy diciendo que está mal, es lo que muchas personas se equivocan y hacen, la fuerza sería 100 dividido para el seno de 60. Y eso es erróneo, eso está mal. Incluso si ustedes transforman el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, y hacen medios con medios y extremos con extremos y después racionalizan, tampoco les va a dar ninguna respuesta. A ver, sería 100 dividido para la raíz de 3 sobre 2, sería 200 raíz de 3. Si ustedes eso racionalizan, sería 200 raíz de 3 sobre 3. Tampoco sería ninguna de las opciones de respuesta. Pero no sé por qué muchas personas simplemente asumen que es la opción A. Entonces, eso es incorrecto. No debemos resolver a través del triángulo. ¿Por qué? Porque ya les digo, es teoría. Este ejercicio es un ejercicio de teoría. Es el 100, automáticamente ya es la respuesta. No hay necesidad de crear ningún triángulo ni tener que estar calculando ninguna componente. Listo, tenemos una polea fija, la cual va a cambiar la dirección de la fuerza. Y eso es todo, nada más. Bueno, vamos con un último ejercicio, también un ejercicio bastante sencillo, ejercicio bastante rápido. Me dice dos cargas están ubicadas como se muestra en la figura. Con base en la gráfica determina el módulo de la fuerza de atracción en newtons que se genera en las cargas. Considere que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Entonces, como dice fuerzas, la fuerza va a ser igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Empecemos a reemplazar. K, según el ejercicio, 9 por 10 a la 9. Aunque también sería bueno de que ustedes se lo sepan de memoria. Por Q1. Q1 es 5 microcoulombs. Tengan muchísimo cuidado con el micro. Esta parte es donde se equivocan. Micro significa 5 por 10 a la menos 6.
por la otra carga que es menos 4 microcoulombs. Entonces será menos 4 por 10 a la menos 6. Y eso sobre la distancia que es 0,20 al cuadrado. Ahora, ¿por qué 0,20? Simplemente las unidades. Mucho cuidado, dice 20 centímetros y no debe estar en centímetros, debería estar en metros. Entonces simplemente sería 0,20 metros. Bueno, si nosotros seguimos resolviendo esto, me quedaría que la fuerza es igual a este 0,20. Bueno, vamos a trabajarle aparte este 0,20. Ese 0,20 le vamos a transformar en fracción, sería 20 sobre 100, que simplificando es un quinto. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un quinto elevado al cuadrado. Por lo tanto, un quinto elevado al cuadrado es 1 sobre 25. Muy bien. Entonces, dicho eso, nosotros ahora sí vamos a poner de nuevo. Sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por menos 4. Oh, nos quedó pequeña la... Vamos a borrar, nos quedó un poco pequeña la línea. A ver, la fuerza sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 y por menos 4 por 10 a la menos 6 también. Y eso sobre 1 sobre 25. Muy bien. Lo que podemos hacer es medios con medios y extremos con extremos y automáticamente este 25 va a pasar también acá arriba a multiplicar. A través de la experiencia, ustedes ya pueden empezar a saltarse pasos y van a ver que ese 25 va a pasar directo a multiplicar a toda la primera línea. Al 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6 y el 4 por 10 a la menos 6. Ahora, lo que se les recomienda es que como no tienen que usar ustedes calculadora, simplemente pongan por un lado los números y por el otro lado los que tienen base 10. Es decir, por un lado, vamos a poner solo los números diferentes a 10, que sería 9, 5, menos 4 y el 25 que les dije que va a quedar arriba. Y por el otro lado vamos a tener los que tienen base 10. Entonces sería 10 a la 9 y como tenemos que se están multiplicando 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6, por leyes de exponentes se van a sumar. Entonces sería 9 más menos 6. ¿Qué me va a quedar por ley de signos? Menos 6 y menos 6. Por ley de signos, nada más. Ahora, si seguimos con esto, f va a ser igual a 9 por 5 por menos 4 por 25 por 10 a la menos 3. Esto me va a quedar 9 por 5 por menos 4 por 25 sobre 1000. 10 a la menos 3 simplemente significa 1000. Simplifiquemos. ¿Qué podríamos simplificar? Podríamos simplificar aquí la cuarta menos 1. La cuarta sería 250. 25 a 1, 25 a 10, quinta 1, quinta 2. Me ha quedado 9 dividido para 2, lo cual es 4, bueno, menos 4,5. Ahora, la respuesta no está negativa. Si ustedes ven las opciones de respuesta, tenemos nosotros como opción A 0,9 y como opción B 4,5, pero positivo. Y a nosotros, por culpa de esta carga 2, que era negativa, nos ha salido también negativo. Ahora, ¿eso significa que está mal o qué es lo que ha sucedido? No, no está mal. Simplemente lo que ha sucedido es que ese menos me va a indicar que es una fuerza de atracción. La una carga es positiva, la otra carga es negativa. Entonces, eso simplemente me va a decir que estas dos cargas lo que están haciendo es atraerse. Ese menos, simplemente ya les digo, significa que las fuerzas se van a atraer, nada más. Eso es todo. Si fuera positivo, nos daría el mismo 4,5, pero también positivo, y significa que las fuerzas se van a repeler. Nada más, eso es todo. Entonces, no se hagan lío por el signo, ustedes no se hagan lío por eso. Simplemente me va a indicar solo la dirección a donde se van a mover o tratar de moverse las cargas. Y con eso nosotros ya hemos resuelto nuestros ejercicios también de física. Un breve repaso de física, unos 5 ejercicios rapiditos de física para que sigamos practicando este tema. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Daniel, ¿estás por ahí? Presente. ¿Listos? Aburrido, pero presente. Aburrido. Debe ser, no entendiste nada. Algo, algo. Niños, niñas, ¿alguna pregunta? Creo que no. Una pregunta Profe, aquí. ¿puedo volver a poner el ejercicio solo para poder? ¿Cuál ejercicio? El que acabo de hacer, ¿no acaban de hacer algún ejercicio? No, es que acabo de entrar. Oh, ya borré todo. Ya cerré la presentación y se borró todo. Bueno, recuerda que esta clase está grabada, entonces la puedes volver a ver. Ya vamos ya se cierra ¿Dónde, la profe? reunión. Está grabada aquí mismo en Facebook o también la puedes ver en donde están todas nuestras clases grabadas de matemática y física para que ustedes repasen. Entonces ahí las pueden ver. Ok. Hay una pregunta que dice, si el peso es de 300, la fuerza en las cuerdas sería 150. Correcto, si es una polea móvil, simplemente si el peso es 300, a cada lado le tocaría 150, 150. Correcto, sí, Daniel, se divide la fuerza. Genial. Estás en lo correcto. Ok. Y bueno, supongo yo que si no hay más preguntas, dicen que vas a aparecer como Raúl Profe. No, de hecho no está como Raúl, profe. Está de otra forma, que los chicos ya saben. Pero bueno. Gracias con todo y seguro que veo aquí en los comentarios quieren ponerse a molestarle a Anabel. Entonces vamos a finalizar lo que es las clases en vivo y hasta el día jueves, Para que el supongo. bullying no sea público. Exacto. Listo. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos.